Una vez más nos encontramos en Mujeres que Mueven el Mundo, esta coproducción entre distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el programa de género de la Secretaría de Extensión, el Centro de Promoción y Producción Audiovisual de la Prosecretaría de Comunicación y los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy estamos con una presencia realmente importantísima. Se trata de una eminencia profesional, académica y social, que es la doctora Gladys Ponte. La doctora Gladys Ponte es doctora en ciencias médicas y en cirugía, con especialidad en tocoginecología, pero además ha integrado distintos colectivos de militancia feminista en la promoción, en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Con ella vamos a transitar este recorrido que ha tenido nuestro país para garantizar leyes fundamentales y también vamos a conocer cuáles son los obstáculos que nos quedan. Las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Ya estamos aquí recibiendo a la doctora Gladys Ponte. La verdad que es un lujo tenerte, Gladys. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día a todas y todos. Bueno, la verdad que nos gusta siempre pensar en esta dimensión de lo personal y cómo influye siempre en nuestras después trayectorias políticas. Por eso preguntarte cuáles son tus orígenes, dónde naciste, cómo era tu familia, esta vocación por la medicina, ¿cuándo apareció? Bueno, yo nací en Río Tercero, pero con mi familia nos trasladamos a Hernando, una población cercana de Río Tercero, o sea, a mis 6 años. Y provengo de una familia trabajadora, una familia o sea, que desarrollaron muchísimas actividades en el campo o en otros ámbitos. Mis padres solamente tenían 4º grado, mis abuelos sabían leer y escribir, pero sí tuve unos padres, fundamentalmente la figura de mi madre, que fue la figura más señera que hizo que o sea, mis hermanos, o sea, viéramos que la posibilidad de progresar en la vida era estudiando. Entonces mi madre siempre nos dijo que había que estudiar, así que, o sea, yo fui una alumna relativamente precoz, me recibí a los 16 años de maestra normal, nacional. ¿Todo eso en Hernando? En Hernando. Y a los 16 años, cuando terminé la escuela secundaria, bueno, o sea, decidimos que sí, que yo me venía a estudiar a Córdoba, de un pueblo muy chiquito, o sea, me trasladé acá. Vine primero para hacer el cursillo de ciencias químicas, porque eso era una de las cosas que a mí me motivaban también a venir a la ciudad, o hacer medicina. O sea, en ciencias químicas, o sea, era una carrera con bastantes diferencias, o sea, para mí, así que bueno, opté por medicina. Bueno, o sea, transcurrieron mis años, o sea, iniciado la carrera, allí tuvimos también uno de los primeros golpes, porque ahí entra Onganía a tallar, digamos, en lo político, y bueno, y nosotros formamos parte de las luchas estudiantiles en ese momento. O sea que, bueno, fueron años ahí complicados. Después ya, o sea, se hicieron un poco más acostumbrados en realidad, porque nunca fueron demasiado buenos desde lo político. Y bueno, y después se trasladaron mis padres a vivir acá. O sea, yo me vine sola el primer año, estuve 2 años acá sola, y después ya se vinieron ellos. Mis padres siempre fueron de muchísimo trabajo, así que mi madre decidió poner un comedor estudiantil, y en ese comedor estudiantil comieron la gran mayoría de los estudiantes, amigos, porque exactamente 70
70 personas todos los días al almuerzo y a la cena, o sea que tengo recuerdos fantásticos de esa vida. ¿Y lo de la ginecología, cómo aparece? ¿Hay ahí un germen de interés por el género, por las mujeres? No, o sea, en realidad primero, o sea, haciendo una de las materias, una de las médicas, que era mi jefe de trabajo práctico, me dice que me vaya a hacer en el Hospital Rawson, que vaya a hacer mi práctica. Entonces entro en el año 71. El 3 de enero de 1971 yo entro como practicante al Hospital Rawson. Lo primero que me designan es la sala de clínica médica. Ahí tengo experiencias interesantes con mujeres, a las que una que estuvo 42 días en coma, doña Teresa, que después cuando salió del coma le enseñamos con uno de mis compañeros practicantes a hablar y escribir otra vez. Pero yo, o sea, quería trasladarme en realidad de clínica médica a ginecología, así que hice unos 6 u 8 meses y me pasé a ginecología, porque yo ya hacía guardias y en las guardias empezaban llegaban permanentemente mujeres en situaciones de riesgo por el aborto complicado. Eso era un estigma también para el hospital, porque, o sea, todas las mujeres con estas situaciones que habían decidido en su vida interrumpir su gestación, eran derivadas al Rawson. Por su especialidad en infectología. Exactamente, claro. O sea que entonces en nuestro hospital se caracterizaba por eso. O sea, la primera causa de internación para nosotros siempre fue el aborto, hasta que después llegó a competir cuando llegó el VIH-Sida. O sea que las dos patologías que generaban mucho estigma y mucha vergüenza para la población y mucha vergüenza para quienes hubieran transitado por esa situación. Así que yo decidí trasladarme a esa sala y ahí empecé a recorrer un camino difícil, porque es un camino acompañando a las mujeres, una situación muchas veces dramática, la gran mayoría de las veces tienen que ver con situaciones muy difíciles, porque porque tomaron la decisión, cuando estaban en posibilidad de morirse, el número de hijos que dejaban, siempre acompañándolas en esta situación. Muchas veces tomadas de la mano de esas mujeres, que hay una situación muy difícil que es la que se provoca cuando las mujeres intentan interrumpir su embarazo con el tallo de perejil. Ahí se produce una de las infecciones más severas y graves que se producen en las mujeres. Yo siento que esas historias no son suficientemente conocidas, ¿no? Lo del tallo de perejil, lo de las agujas, parece que fueran mitos que no ocurrieron nunca. O sea, ocurrieron y yo tengo como la impresión de que ahora por allí, por el costo del misoprostol, vuelvan a aparecer. Hay algunas comentarios, ¿no es cierto?, que volverían a aparecer. Pero sí, o sea, las agujas de tejer, las ondas, las mangueras, el palo de escoba, el tallo de perejil, esos son los llamados métodos folclóricos, pero en realidad las mujeres utilizaron muchísimo, ese modo, ¿no es cierto?, de interrumpir su gestación. Y la sepsis que se produce por el tallo de perejil es muy aguda, genera una insuficiencia renal aguda rápidamente en las mujeres, o sea que terminan en diálisis o muriendo rápidamente. Pero lo que más terrible de esa infección es que se mueren totalmente lúcidas y por lo tanto todas ellas tomándonos de la mano a los que las acompañamos obviamente en esta situación y pidiendo no dejarlas morir, pero o sea es una sepsis gravísima que muy pocas sobreviven, o sea, por suerte ya pareciera como que ahora está reduciéndose por lo menos. Sea, cada vez, o sea, siendo menor. Sí, y que estamos en principio alejándonos de ese horror que vos, has testimoniado tantas veces y por eso queríamos tenerte aquí. Vamos a hacer una pausa para seguir hablando de estas cosas. Ok. Y entre tanta gente yo te veo. Hay pocas personas que puedan contar detalladamente y en primera persona
el recorrido que han hecho los derechos sexuales y reproductivos en Córdoba. Gladys Ponte es una de esas personas y yo quería que nos retrotrayéramos a esos momentos en donde ni siquiera contábamos con anticonceptivos en las entidades públicas. Bueno, esas eran las épocas realmente difíciles, o sea, nosotros tenemos que reconocer 3 o 4 cosas que nos pasaban en ese momento, que esto era entre la década del 70 y década del 80. O sea, nosotros teníamos, en la época de la represión, teníamos la obligación de denunciar a las mujeres que llegaban en situación de aborto, o sea, había policías en el hospital, por lo tanto había que denunciarlas. Bueno, o sea, nosotros intentábamos, o sea, por lo menos así era con mi grupo, intentábamos por todos los medios no poner demasiado el motivo de consulta que tenían, digamos, o sea, o el relato que tenían las mujeres. Y después, o sea, trabajamos sobre una mujer que teníamos internada para que nos denunciara, porque, o sea, por el secreto profesional que nosotros violábamos, y efectivamente La Voz del Interior saca, o sea, después saca un gran cartel que dice: los médicos del Hospital Rawson faltan el secreto profesional. ¿Ustedes alentaron esa denuncia? Exactamente, porque logramos que una cámara fallara a favor nuestro diciendo que estábamos faltando el secreto profesional. En esa misma época, o sea, tan difíciles, o sea, teníamos una ley que habían impuesto los militares, ¿no es cierto?, que decían que estaba prohibido suministrar, aconsejar sobre métodos anticonceptivos, y la ley de ligadura tubaria que ahora está en vigencia y demás, eso formaba parte del Código Penal, por lo tanto las mujeres podían ser judicializadas, por eso el profesional que lo hiciera también. Entonces, o sea, nosotros no podíamos contar con métodos anticonceptivos, pero ahí también había una inequidad que yo siempre planteo. ¿Por qué? Porque decía que en el ámbito público y en el privado. Y nosotros en lo privado sí les dábamos a las mujeres métodos anticonceptivos, pero no los teníamos disponibles para el ámbito público. Entonces empezamos a trabajar en los finales de los años 90, 80, empezamos a trabajar para poner un consultorio de salud reproductiva. Teníamos la vigencia de esa ley, que era la ley Resónico, la 6222 de la provincia de Córdoba, pero también hasta que Alfonsín, 2 años después de su ingreso a la presidencia, saca el decreto que también nos prohibía como profesionales de la salud en el ámbito nacional. Pusimos en vigencia la salud reproductiva, lo hace la maternidad provincial y también lo hacemos nosotros. En el Rawson. En el Rawson. O sea, ahí en ese momento lo que hicimos fue poner un consultorio para que estas mujeres no tuvieran la repitencia, porque eso sí, o sea, nosotros pudimos estudiar a todas las, bueno, a la gran mayoría de las mujeres que pasaron por allí, si repetían, o sea, porque nosotros no teníamos métodos anticonceptivos para darles, entonces volvían a repetir, claro, entonces, o sea, teníamos repitencia importante de las mujeres, entonces queríamos de algún modo frenar eso. Entonces pusimos un consultorio de salud reproductiva. En ese momento el Monseñor Primatesta era el arzobispo de Córdoba, y siempre me mandaba, todavía los tengo por allí, me mandaba a través de algunos profesionales que por favor le cambiara el nombre al consultorio, y que no pusiera dispositivos, porque él me mandaba que eso era abortivo y demás. Bueno, pero teníamos algunos aliados dentro de eso. Sí, sí, porque bueno, nosotros lo comprábamos a través de la cooperadora del hospital, comprábamos los dispositivos y teníamos 2 que no tenían costo, y los otros hacíamos algún apoyo nosotros, o les pedíamos a las mujeres que nos colaboráramos para poder comprar otra caja. Y que un aliado nuestro, el cura vasco de Villa Angelelli, claro. O sea, él fue uno de los primeros en salir a la televisión y decir, o sea, yo, o sea, cuento con la posibilidad del Hospital Rawson, y bueno, y que, o sea, yo iba también a la villa, y bueno, entonces él en su camionetita traíamos a las mujeres, bueno, y así hacíamos, o sea, hicimos nuestro camino. Toda una red de solidaridad. Exactamente, hasta que después en el año 96 sí se produce
con algunas diferencias nuestras obviamente, pero sí ahí logramos anular los artículos que prohibían el anticonceptivo en los hospitales públicos y en lo privado, era en los dos, pero o sea, ahí estaba la inequidad. Las mujeres que podían sí accedían, las otras no. Y ahí empezamos a través de la cooperadora otra vez a comprar insumos, o sea, y darles a las mujeres de modo gratuito, ¿no es cierto? O sea, bueno, es un consultorio que hoy sigue, entonces hoy tengo por allí como la alegría de que cuando voy hay algunos profesionales jóvenes ahora obviamente que me dicen, bueno, gracias a todo ese trabajo hemos revertido totalmente y entonces hoy podemos atender más a las mujeres que tienen cánceres, claro, y porque aquellas otras están como de algún modo atendidas, o sea, cuidadas. No totalmente solucionado, porque si no, no tendríamos la primera causa de muerte, el aborto, pero, o sea, por lo menos ya es un derecho para ellas, o sea, poder recibir los anticonceptivos. Seguro. Bueno, hay en el medio un montón de organizaciones, de construcciones colectivas como la interhospitalaria, de la que podríamos hablar, pero también queríamos contarte que en este año de la reforma el programa se ha propuesto también mirar un poco cómo ha sido el acceso al conocimiento, al saber y a la universidad particularmente de algunas de las otras mujeres que a lo mejor no alcanzamos a tener en el estudio, pero estas también mujeres que mueven el mundo y que nos cuentan cómo han sido esas historias, esas biografías en relación al derecho al conocimiento. Hola, soy Isabel. Bueno, mi madre no tuvo mucha posibilidad, entonces lo único que fue algunos primeros de la primaria hizo algunos grados. No tuvo posibilidad ya ni de hacer secundario ni menos la universidad. Pero las otras mujeres de mi familia, mis sobrinas que han tenido la posibilidad, sí. Hay una que tengo recibida de perito criminal y la otra estudió unos años en la Universidad de Profesorado de Educación Física. Y tendría que ser la igualdad para todas las mujeres de llegar a tener la posibilidad de estudiar y de recibirse de lo que le gusta a cada una. Que todas tengamos la posibilidad, aunque no tengamos recursos. Bueno, mi nombre es Noelia Lucero Antonietti, yo soy de Unquillo y la participación que ejercieron mis ancestras, mi mamá, mi abuela en la universidad fue de dos modos. Mi abuela no participó en la universidad, solamente tiene el primario hecho, y mi mamá sí. Mi mamá se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba y mis hermanas, que somos 4 hermanas mujeres, todas nos recibimos y algunas de mis hermanas, digamos, 2 nos recibimos y 2 hermanas todavía siguen estudiando. Las deudas podrían ser la mujer en una condición maternal, le es difícil por ahí, sobre todo en las cátedras que son presenciales, obligatorias, no se les permite, digamos, poder asistir por estas razones, o tienen que ir con su bebé a poder, digamos, realizar una materia, no se les imposibilita totalmente. A las mujeres mayores, sobre todo por la condición que tienen, si es una cátedra que es presencial, se les obliga a que ellas asistan y por ahí por diferentes razones no lo podían hacer. Eso sería como algunas de las deudas que tiene la UNCE con las mujeres. El derecho a la educación era el tema de estas entrevistas en donde, a partir de celebrar este año, los 100 años de la reforma universitaria, una reforma que se propuso precisamente el acceso y la extensión de la universidad a toda la población, por eso nos gusta hacer este repaso de cuáles son estas libertades que nos faltan y esas barreras que permanecen. Vos sos docente en la universidad, has estado transitando muchos años los hospitales, escuelas también de la universidad. ¿Cuál te parece a vos que es la situación actual de las mujeres en relación con esta casa de estudios? Bueno, el acceso de las mujeres a la carrera de medicina es, o sea, diría que es muy auspicioso. La gran mayoría de las mujeres ahora, o sea, acceden más, digamos, o sea, hay una currícula dentro de
los alumnos, que está como más significativo en las mujeres. Los varones, obviamente que también están, pero son más las mujeres que los varones. Creo que por lo menos en la facultad en la que yo he desarrollado, digamos, mi tarea, es una facultad que todavía le falta transitar un largo camino hacia el reconocimiento. O sea, se accede a la matrícula, pero no significa que todavía se hayan logrado todos los avances que necesita el tránsito de las mujeres por la carrera de medicina o de todas las carreras de igualdad, exactamente. Y además la Facultad de Medicina me parece que todavía le falta bastante avanzar en el tema de género, obviamente. Le falta bastante transitar el tema de los derechos humanos de las mujeres. Y le falta todavía, obviamente, transitar un camino diferente, con una mirada diferente de parte de los profesionales que todavía siguen teniendo como barreras para poder manifestarse dentro de las aulas de la Facultad de Medicina. Yo recordaba que el Consejo Superior hace ya como 4 o 5 años dijo, ¿no?, que todas las facultades debían tomar el tema de derechos humanos para que atravesaran las carreras. Y bueno, y la Facultad de Medicina ha hecho relativamente poco. O sea, el único módulo optativo para los alumnos de la carrera de medicina que trabaja el tema de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y el nuevo marco legal en la República Argentina, es el que están transitando hoy mis alumnos. O sea, todavía ahora, o sea, en estos 2 meses, este año se los hicimos muy intensivos, llevamos desde el año 2008 otorgándoles la posibilidad de que lo hagan. Y yo desde la cátedra de ginecología, o sea, les estoy dando, pero es un módulo optativo. O sea, este año vamos a terminar, creemos, alrededor como unos 70 alumnos. Cuando nosotros hacemos las evaluaciones, o sea, no evaluamos, sino que hacemos unas encuestitas 2 veces en el transcurso del módulo y les decimos, y bueno, les hacemos algunas preguntas. ¿Qué vieron de todo esto que estamos analizando en este módulo? O sea, ya lo han visto, han podido hablar. ¿Es una materia de qué año? Nosotros, o sea, en algún momento se lo pusimos para todas las todos los años, y este año, o sea, decidieron ponerlo 3º, 4º, 5º año de medicina. 5º año de medicina es el último año y después van a hacer la práctica final obligatoria. Entonces, o sea, los alumnos contestan siempre lo mismo. O sea, esto no lo vimos, esto no se nos explicó de este modo, o sea, acá hubieron barreras para trabajar el tema, porque trabajamos el tema de los derechos humanos y, o sea, y por ejemplo, o sea, el tema de aborto siempre lo trata, o sea, y la mortalidad materna y demás, eso hacemos un análisis profundo, o sea, les damos educación sexual integral porque es importante, o sea, van docentes para cada uno de los encuentros que tenemos. Y ellos, o sea, cuando nosotros les hacemos la encuesta, siempre nos dicen que no han visto esto en otro lado. Y, o sea, cuando terminan, siempre nos dicen que debería ser obligatorio para la Facultad de Medicina. Entonces, bueno, ese es, o sea, y ahora cuando les anuncié que yo ya me estoy retirando de la universidad, bueno, la vida pasó, o sea, entonces... Hemos hecho bastante, me parece. Entonces, bueno, estoy notificada para retirarme de la universidad. Entonces les digo que este es el último módulo. Entonces dicen, no, o sea, siga. Bueno, veremos qué quiere hacer la facultad, pero es el módulo, el que tiene la Facultad de Medicina es el único. Estas barreras de las que vos hablás también me parece que se materializan en leyes que hemos conseguido, en resoluciones judiciales que han sido avaladas por la Corte Suprema y que en Córdoba siguen sin aplicarse. Estoy hablando del protocolo de interrupción legal del aborto, que en Córdoba garantizan, y lo pongo como pregunta, ¿garantizan las entidades universitarias, se garantiza en los hospitales públicos de Córdoba? Bueno, o sea, el protocolo tiene lamentablemente un
un camino transitado no querido, por lo menos, o sea, por mí, por quienes veníamos peleando por estas cuestiones. Ese protocolo no se puso en vigencia desde hace 6 años en la provincia de Córdoba por interposiciones, ¿no es cierto?, de organizaciones que son obturistas todo el tiempo, porque esa organización fue quien se opuso a los anticonceptivos, a la anticoncepción hormonal de emergencia, inclusive, o sea, algunas no organizaciones, sino algunas autoridades del Ministerio de Salud en algún momento también tuvieron objeciones para la ligadura tubaria, para las mujeres. Para la propia educación sexual integral, sí, ¿no? que no se las íbamos a hacer tan fáciles y demás cuestiones. Entonces los hospitales públicos, o sea, con ese amparo que interpuso la organización El Portal de Belén, obviamente que facilitó, ¿no es cierto?, para que la provincia se retirara de estos temas. La provincia siempre ha tenido como eje que cada una de las leyes que se han sancionado en el país, la provincia nunca ha dejado de tener su propia ley. O sea, siempre, nunca adhirió automáticamente, que lo podría haber hecho, porque las leyes, o sea, superan a las leyes de la provincia, pero bueno, siempre quiso tener su ley propia. Y el protocolo hizo, obviamente hizo también el protocolo provincial. Ese protocolo tuvo un destino que es judicial, se lo judicializaron y obviamente que en este momento lleva más de 6 años, claro. O sea que está en el Superior Tribunal de Justicia y no se expide. Pero también hay que hacer alguna mirada de lo que pasó ese día que se iba a aprobar el protocolo. Hubieron 2 reuniones importantes con Monseñor actual. O sea, todos los diputados a la mañana y a la tarde el gobernador de la Sota. O sea, tuvieron ese mismo día. Porque a mí la gente de La Voz del Interior me llamaron a las 6 de la tarde, me dijeron se aprobó el protocolo, escribinos algo, y a las 48 o 72 horas se había interpuesto. Entonces después la universidad sí tomó la decisión de que en el territorio nacional, que son los 2 hospitales universitarios, se podía cumplir con el protocolo que había puesto Nación y, o sea, a través del fallo FAL, o sea, darle vigencia acá en Córdoba. Pero hay pocas profesionales que bueno, el Hospital Clínicas no hace nada y es un territorio nacional, todavía no sé si discuten o no discuten, ya tampoco eso me compete a mí, y el único que está garantizando es la maternidad nacional a través de la vigencia del protocolo, a través de 3 personas, de las cuales hoy una está ausente por maternidad y somos 2, o sea, nada más quien estamos garantizando la interrupción legal ahí en la maternidad. Esto no significa que la provincia no sabe que le estamos garantizando, porque el polo de la mujer, o sea, las mujeres que pasan por esa situación y van al polo de la mujer son derivadas. Estamos hablando de chicas discapacitadas, de violadas, de situación violadas, de mujeres en situaciones difíciles por su enfermedad, o sea, diferentes situaciones de enfermedad. El protocolo ese hablaba fundamentalmente del inciso 2 y el inciso 1 estuvo siempre vigente del año 1921, va a cumplir 100 años, o sea, dentro de muy poco tiempo. Por lo tanto, ese sigue en vigencia, pero también la provincia, o sea, también como que de algún modo lo desestimó, no sé si muy explícitamente o no, pero, o sea, la provincia sabe que tiene garantizado, por lo tanto, no va a tener los problemas, por ejemplo, como se suscitaron en Salta, en Mendoza y demás, o sea, la garantía la tienen y cuando tienen que venir a buscar materiales para ADN, recurren a esas 3 profesionales. No, nada es eso, o sea, sino que el policía judicial viene a buscar los muestras, o sea que entonces viene en el camión que también es de la provincia, o sea que entonces la provincia sabe que ahí va a tener alguien que le va a garantizar y no va a tener problemas. Gladys, te agradecemos muchísimo, me parece importante seguir hablando de estas cosas. Bueno, gracias a ustedes. Nos despedimos, como siempre, estas reflexiones que dejamos y que invitamos a que sigamos compartiendo en las próximas ediciones de Mujeres que Mueven el Mundo. Nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar.
todo lo que nace.